Yo quisiera agradecer la invitación que Cuauhtémoc Medina me hizo a participar en este proyecto. Quisiera también agradecer y de manera realmente, estoy muy impresionada de la producción del CITAC. Yo es la primera vez, yo soy mexicana, pero como algunos saben, no he estado aquí por mucho tiempo y creo que la estructura, el aparato que el CITAC es y el grupo de producción del CITAC es extraordinario. El valor de producción del CITAC hace la posibilidad de que tratemos todos estos temas muy difíciles de una manera muy cómoda y relajada, y realmente creo que hay que reconocer el trabajo que está atrás manteniendo todo el aparato que estamos tratando de construir en términos discursivos y visuales. También quisiera agradecer que el evento o la situación me ha dado la posibilidad de conocer un montón de gente extraordinaria con la que he hecho contactos profundos que me hacen como dudar que no sé, que la reencarnación o cosas así. O sea, ha habido un momento de encuentro de una tribu perdida, ha de ser la de Israel o algo así, que ha sucedido y que ha sido sumamente divertido y emocionante y placentero y gozoso. Y por último quisiera también agradecer a los participantes de las clínicas que han hecho un trabajo extraordinario, anonador, así como de un entusiasmo y de una producción y de un rigor crítico que nos tiene alucinados a los que hemos estado al interior del proceso y que realmente prueba que hay pues una especie de registro de energías que tenemos que tratar de alguna manera trabajar, porque ha sido realmente un proceso placentero, creo que gozoso, creo que esa es realmente la palabra. Las clínicas tuvieron la tarea de hacerse cargo de la dimensión de investigación y discusión intensiva alrededor de la constelación de temas y problemáticas que se organizan en la convocatoria que nos ha reunido para el CITAC en su séptima edición. De manera táctica, en esta ocasión, decidimos enfatizar, intensificar y extender el proceso de las clínicas, pensando que era necesario concentrar y complejizar esta que de manera experimental nos refiere a la dimensión pedagógica que el CITAC puede ofrecer. La articulación del arte y la teoría demarcan un espectro de metodologías y campos de investigación que de manera bifurcada forman un circuito de retroalimentación y activación. Nuestra motivación e intención fue precisamente la intervención y actualización de este circuito en su doble dimensión. Sur, 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 sur. Es un llamado a emprender un viaje con la brújula al revés. Es también una invocación y un conjuro, una máquina barroca construida de fragmentos, residuos, impurezas, excesos, una constelación, una alegoría, una fantasía teórica, un concepto metáfora. Sitio privilegiado de desplazamientos discursivos, fracturas y disturbios, el sur es también, a la manera de Borges, una biblioteca llena de textos arcanos, historias de herejes, caníbales, bandoleros, el llamado a las barricadas y todas las modalidades de los devenires insurgentes. Un archivo lleno de fantasmas, un archivo para hablar con el fantasma, para oír la voz del fantasma, un volcán. Para resumir, el sur es hiperbólico, una especie de cuerpo desmembrado que está en todas partes pero no tiene centro. Esta pequeña digresión poética que me he permitido tiene la función de iluminar la densidad de los materiales, la multidimensionalidad de su manifestación, la opacidad que está implicada en su sedimentación política, estética y discursiva.
Las clínicas respondieron a esta intractabilidad intrínseca de los elementos de manera atenta, tratando de mantener abierta, crítica y experimentar la lista de repertorios y protocolos para nuestra aproximación. Bajo la dirección de Roberto Jacobi y siguiendo el plan general trazado por Cuauhtémoc Medina, y con la invaluable y generosa interlocución de Sueli Rolnik, Nelly Richard, Nikos Papastergiadis, Raymond Chávez, Ana Longoni y Magdalena Jitrick, las clínicas establecieron 3 áreas de investigación e interrogación. Jorge Mungía Matute actuó como responsable de la Clínica 2, que bajo el título de Supercarreteras desplegó la superficie del territorio trazando caminos, rutas de velocidad y contacto. El proceso en este caso se dio a la tarea, experimento, de construir un mapa donde partiendo de un imaginario tercer sur y esperando llegar al otro sur. Las rutas y caminos que emergieron llevaron a la conclusión preliminar de que el sur no es ni 1 ni 4, que no está arriba ni abajo, sino que son imaginarios en donde momentáneamente coincidimos. Y a continuación la clínica va a hacer su presentación. Este es el trabajo de la Clínica 2. Hola, buenas tardes. Soy Axel Velázquez. Estuve participando en la Clínica 2, dirigida por Jorge Munguía. Y bueno, la clínica derivó en su discusión en el concepto de colectividad, entre otros conceptos que ya hablarán después de ellos, como una manera de explorar o de cuestionar la idea de sur o la idea de territorios de los que se actúa artísticamente o culturalmente, o la idea de territorio también como una carta de presentación o estrategia de circulación del arte o de la cultura, digamos. También se habló de la colectividad como una manera alternativa de cuestionar las definiciones que la institución ya da por sentado y que solamente hace circular a partir de ciertos eventos. Y también se habló de ella como una manera de poner en práctica o de hacer que el esfuerzo individual que está como dedicado a generar conocimiento, investigar, se pueda aplicar de un modo que genere efectos en la realidad o en la sociedad, digamos, ¿no? Límites. Es decir, de ejercer el arte como una manera libre de impregnar al individuo de la capacidad de expandir cualquier cosa más allá de su definición establecida. Y bueno, voy a ceder la palabra a mis compañeras. Hola, yo soy Mayari Hernández y también participé en la Clínica 2 y bueno, partimos de la idea de sur no tanto como un término geográfico, sino como una mentalidad, es decir, como una construcción, un modo de ser que a final de cuentas tiene que ver con cómo me relaciono con la idea del otro o con lo otro, ¿no? Pensar en un sur remite de forma inmediata a pensar en un norte, no podría haber uno sin el otro, y entonces lo que nos interesó fue ver cómo los mecanismos de relación establecidos entre ambos polos, a partir de las dinámicas económicas pues, propias de del orden capitalista y del neoliberalismo, han afectado la manera en la que cada uno se constituye. Y bueno, llama mucho la atención que la condición de sur también se encuentra muy relacionada con sociedades que tal vez encuentran su origen en procesos coloniales, pero que no forzosamente tienen que quedar determinados a partir del trauma o del estigma generado por los mismos, ¿no? A final de cuentas se trató de un encuentro cultural en el cual tanto los occidentales, por así decirlo, como el resto de las culturas que tuvieron intercambio con ellos se vieron afectados. Y bueno, pues la cuestión es que cómo hemos aprendido a vernos a través del otro tiene mucho que ver con cómo se están planteando las preguntas en torno a lo que es el sur.
el otro debe de servir, según nos parece, como una referencia, como un algo con el cual puedo contrastar para integrar, pero no como una totalidad a partir de la cual me debo definir porque así se estableció durante un lapso de tiempo. Entonces, pues la cuestión es no tanto ver cómo, o sea, sí ver cómo nos vemos a nosotros mismos, pero también cómo hemos aprendido a vernos a través de lo otro, cómo hemos procesado esa construcción que de nosotros han tenido. Me parece que el sur es en sí una realidad que tiene rasgos culturales que le permitirían plantearse como un presente más que como un resultado del pasado y a partir de ahí asumirse no como una realidad subalterna o relegada a los modos de relación con el norte, por así decirlo, ¿no? Sino asumir esta configuración que se ve enriquecida por el intercambio entre al menos dos culturas y que tiene la capacidad de comprender, no tanto de comprender cómo funciona el otro, sino de ponerse a la altura del otro y entender que para que exista el otro también debemos existir nosotros y que los modos en que nos configuramos son una realidad, están todo el tiempo aquí presentes y que tal vez estar teorizando y teorizando y teorizando y replantear y replantear y replantear la pregunta se puede llegar a convertir en una especie de cliché teórico o de referencia cultural de integración para el otro que tampoco nos ayuda. O sea, ser sur es más bien asumir sur, asumir esa herencia mestiza y con base en eso plantear nuevas posibilidades de relación y no de dependencia ni cultural, ni económica, ni artística, ni en ninguna otra área. O sea, no es necesario hacerlo. Creo que la idea de sur puede estar muchísimo más clara de lo que nosotros pensamos, pero no estamos lo suficientemente decididos a asumirnos como lo que ya somos, algo que ha sido definido por procesos internos y por miradas externas, pero no como el resultado de una acción exterior, sino como un algo que se generó en latitudes distintas y que al abrevar de distintas corrientes tiene la posibilidad de plantear cosas distintas, de plantear modos de relación que tengan mucho más que ver o que se sustenten muchísimo más en cuestiones que son inmanentes al resto de las culturas, o sea, no como un estar funcionando con base en lo que el otro quiere que yo haga, porque así las cosas no van a pasar. Y es bien interesante, a mí me resultó muy interesante la manera en la que se escribió la palabra sur, 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 sur y puntos suspensivos al final, ¿no? Eso sí quiere decir que no tenemos una idea clara y que tal vez si la tuviéramos habría un punto final. Y mientras que escribimos sur, 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 puntos suspensivos, la traducción al inglés fue south, 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 sin un punto final, sin un algo, pero al mismo tiempo como si ellos ya tuvieran una idea muy clara de lo que nosotros somos y nosotros seguimos dando vueltas en esa cuestión. Entonces, esta mentalidad, esta forma de ser se define, sí, a partir también de lo global y lo local y cómo la identidad se ha presentado como el último bastión o el bastión más fuerte a partir del cual se puede intentar proteger y generar dinámicas internas que ayuden a reafirmar, y me parece que no de forma tan contestataria o tan de en contra de lo que el norte plantee, sino reafirmar por consolidar y por entonces sí ser capaces de abordar esta realidad que es tan inminente. O sea, que para mí el ser sur está en todos lados y no es tanto el cuestionar qué es lo sur, sino saber abordarlo, ¿no? Como crear una idea propia de nosotros mismos y bueno, a partir de ahí fue que empezamos a generar o analizar las distintas posibilidades de trabajo y de interacción que puede haber, creación de redes y demás, para un abordaje más práctico y ya no tan teórico de toda esta cuestión. Por ahí fue más o menos, ¿no? Entonces ahora Rosario va como a continuar. Hola, yo soy Rosario Mata y bueno, dentro de la Clínica 2 nos preocupaba saber qué era lo que se daba en el trabajo artístico como en general, en un contexto específico, ¿no? Esa era como la premisa por la que todos llegamos. Y entonces, sacando estas discusiones y después de algunas sesiones, llegamos a este cuadro que igual podría servir, pensamos que podría servir para diferentes cosas o para diferentes pues estudios de lo que uno pueda querer, ¿no? Pero siguiendo trabajando sobre eso y partiendo de la idea de sur como un estado mental, como una idea o como un ideal, como decían en las sesiones pasadas,
pues más bien asumirlo, y como, o sea, los integrantes de la clínica veníamos de diferentes formaciones y diferentes prácticas, nos pudimos dar cuenta, ¿no? O sea, era súper evidente que había gente que estaba realizando acciones tanto colectivas como en grupo, que bueno, que están en el sur geográfico, en el sur político, pero bueno, también están generando situaciones que son interesantes ver, que también es interesante entender cómo se crean, y bueno, asumirlo como el sur como su propio centro, ¿no? Y de ahí tuvimos una idea, que es este diagrama de los nodos, ¿no? Como en una situación como más abstracta, digamos, los nodos que se pueden interconectar por las supercarreteras, usándolos de una forma metafórica, el término supercarretera, incluso irónica, ¿no? En la supercarretera sería, al fin de cuentas, el enlace o el link que se puede dar entre nodos que pueden ser tan cercanos geográficamente o tan cercanos históricamente como igualmente lejanos, ¿no? De esta forma el sur es su propio centro, es al mismo tiempo su propio sur y su propio norte, ¿no? Bueno, los nodos estarían conformados por individuos y por fuerzas que actúan dentro del nodo y también pueden salir, ¿no? Son experiencias que se van, se quedan y se van cambiando, entonces lo que nos interesa es conocer y acercarnos como a una dimensión procesual de las acciones y de los trabajos, ¿no? Más que saber cuál es el resultado final de algo, cómo se llegó ahí, qué se hizo, creemos que eso es lo interesante, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que viaja, lo que se transmite y lo que uno va aprendiendo, va generando también, porque bueno, puede ser, si el sur es al mismo tiempo su centro, su norte y su propio sur, es también un lugar donde convergen ideas, fuerzas, individuos, y también es al mismo tiempo un lugar expulsor, ¿no? Entonces, creo que en la clínica retomamos esta idea, más que porque teníamos un gran conflicto, ¿no? De vernos como el sur, algo aplastado, los jodidos, los relegados, y que no es cierto, ¿no? Que se están generando muchas cosas y pues es interesante verlas. Muy bien. Esa fue la metáfora más o menos organizada alrededor del principio de encuentro y velocidad. Finalmente, clínica 3. La clínica 3, sur, desigualdad, crisis, guerra, en la que actuó como responsable Daniel Garza Usabiaga, se concentró en un trazado de índole afectivo y psíquico, donde la violencia constitutiva a la organización del poder en su dimensión geopolítica está necesariamente demarcada por sus efectos de trauma, la regulación de la muerte y destrucción. Revisiones del nivel de experiencia de producción de estas situaciones generó un cuestionamiento crítico de los fundamentos de estas experiencias y un evaluar de la profundidad de su inscripción en una lógica y una praxis verdaderamente cuestionadora de la dominación. Le cedo la palabra. ¿Tienen micrófono? Sí. Hola, buenas tardes. Soy Alma Martínez. En la clínica 3, nuestras discusiones partieron sin saberlo y llegaron a la imposibilidad de dar por un hecho natural el vínculo entre arte y política. Giraron en torno a la necesidad de tener claro lo que implica lo político y la política. Ante los escenarios de crisis, violencia, guerra y desigualdad, la preocupación sobre la trama del campo artístico supone un trabajo de tener claridad sobre el momento histórico y la situación determinada en los que operan. Y implica desterrar la idea historicista de que todo da igual y de que toda violencia es la misma, que las situaciones límite a las que nos enfrentamos provienen de las mismas causas y que las víctimas que producen arrastran el mismo pasado y por tanto tienen el mismo destino. Una preocupación recurrente giró en torno a la urgencia de naturalizar la violencia, así como la homogeneidad de la protesta. Y en cambio de dar paso a la escucha de la voz de la víctima y de esta manera activar la politicidad de la obra.
Este último tema se confrontó en las reuniones con la recurrencia a la pregunta sobre la legitimidad de los artistas con respecto a la representación de la violencia. El título del simposio, Sur, 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 provocó una multiplicidad de significaciones topográficas y topológicas en distintos planos. Preguntas sobre el financiamiento que posibilita la creación artística y la circulación y el mercado, y a su vez la legitimidad ética, como una especie de norte en campos artísticos determinados, se sirvieron como plato fuerte en la mesa de estas discusiones. La posibilidad de sembrar más preguntas que respuestas que posibilita este tipo de discusiones es de una manera no velada, es siempre bienvenido. Las particularidades del campo artístico, así como sus contigüidades, contingencias, relaciones de oposición y continuidades, ya lo he hecho, permiten, develan y crean fisuras sobre lo que la narrativa generalizadora promueve como un campo necesariamente único e impenetrable. El reconocimiento del sur supone el reconocimiento de una singularidad. Mientras que se discutió también por qué se llamaba sur y no periferia, cuando esta fue una discusión recurrente también en el CITAC, y pensábamos que mientras que la periferia es una consecuencia compleja o simple de un centro, el sur supone un descentramiento intencional que cada vez tiene como dirección menos el norte. Ayer que escuchaba en la sesión de la tarde una serie de reflexiones sobre lo político y lo social, pensaba que el hecho de que en un foro de arte contemporáneo se estuvieran tratando estas cuestiones no deberíamos darlo como por gratuito ni por natural. Responde a una bien pensada planeación programática bastante afortunada de sus organizadores. La fisura está hecha y, como explicaba Doris Salcedo ayer, es imposible que aún enterrada por lo menos deje una cicatriz. Bueno, mi nombre es Iván Abreu, también participé en la Clínica 3. Uno de las cosas que concluimos, o al menos para los 3 días que tuvimos para discutir, era la imposibilidad de resolver todas las dudas que salían sobre la relación entre arte y política, porque había expectativas muy diferentes de qué es la política y lo político, qué es eficacia y cómo medir realmente cuál es el rol del arte en contextos políticos. Y había 4 ejes que permitían hablar de estas cuestiones, uno relacionado con la ética, o sea, con el sujeto que produce, digamos, la práctica. Había preguntas como hasta dónde el deber de señalar situaciones de crisis, o sea, hasta dónde se le exige al artista debe o no hacerlo, hasta dónde el derecho de señalarlo cuando es una experiencia distante para ti, por ejemplo, cuando señalas una situación del sur desde el norte, o cuando señalas una situación de clase desde una clase privilegiada, ¿no? Hasta dónde tienes el derecho de hacerlo, ¿no? Se hablaba del oportunismo, también por ahí había un nombre, pornomiseria, ¿no? Para esta obscenidad un poco de presentar situaciones críticas desde una posición donde no estás involucrado, ¿no? Y bueno, ese era un eje, el eje de la ética y la práctica cuando de temas políticos se refiere. El otro tenía que ver con la forma, como el objeto artístico, como objeto de investigación, y qué pasa cuando la expectativa política tiene que ver con contextos sociales o masivos y estás más metido en el terreno de la comunicación social, donde poner un mensaje en común en 10.000 personas supone un gesto donde a veces la radicalidad de pensamiento no es lo más beneficioso para que todo el mundo entienda conceptos como la violencia o como el abuso a la mujer, y te conviertes en un productor de mensajes que pueden ser a veces muy mediocres o muy clichés, ¿no? Pero que son las expectativas de la comunidad para la que estás trabajando en ese momento,
y te conviertes más casi en un diseñador de carteles que en una persona que tiene ejercicios de pensamiento radical en investigaciones estéticas, ¿no? Nuevamente ahí aparecía la imposibilidad digamos, de definir, porque las expectativas eran muy diferentes. Cuando se hablaba de cuál es el enemigo a vencer, no es lo mismo pensar, atacar una situación crítica donde se atenta contra la integridad humana o física o moral, como situaciones de dictaduras, a cuando el enemigo es el corporativismo o el Estado homogenizante, con sus discursos y su producción de símbolos, y el artista se erige como un productor de una alternativa simbólica a esa producción hegemónica. Entonces, las expectativas eran muy diferentes y ambas tenían como la verdad es que tienen su derecho a existir y era difícil como... Y la última arista era la consecuencia de esto, o sea, hasta dónde, que tiene que ver un poco con lo que acabo de decir, ¿no? Tiene que ver con algo que se discutió muchísimo acá en la mesa anterior y ayer, el tema de eficacia, el tema de qué se espera, hasta dónde ese es el rol del arte, hasta dónde es ingenuo pensarlo, los casos de acierto, como en el caso argentino del siluetazo, donde se dio el fenómeno de la apropiación por parte de la gente, donde realmente el poder al arte político se lo confiere el opositor, como en el caso cubano, donde el Estado es, por la censura y por meter preso a artistas, le da una dimensión mucho más grande, y como el Estado mexicano con omisión o estados capitalistas que han madurado mucho más su relación con el arte, lo que hacen es contenerlo en una especie de inmunidad, donde finalmente hay un espacio de recursos para producir mensajes, donde hay un espacio de recursos para producir incomodidad, pero esa incomodidad tiene grados, hasta donde es permitido o no, ¿no? Y esa arista de la consecuencia era como el tercer eje, el tercer eje con el que estábamos dialogando, ¿no? Luego estas tres aristas evidentemente estaban permeadas por la noción de norte-sur, la cuestión geopolítica, y ahí salía desde lo geopolítico como posibilidad real, porque en República de El Salvador puedo contratar un sicario y no en Berlín, y puedo concebir una obra de esa manera, ¿no? Como oportunismo de mercadotecnia artística, ¿no? Y finalmente como una especie de fatalismo de producción, porque el hacer en una geopolítica dicta un poco los resultados, ¿no? Y a partir de estas variables, pues se discutió durante 3 días, y más que llegar a conclusiones, todos quedamos con muchas más preguntas en la cabeza, y probablemente sirva para seguirla discutiendo hoy acá, ¿no? Gracias. Muy bien. Finalmente, la Clínica 1, zonas de disturbio, cartografías de la fractura, en la cual yo actué como responsable, se concentró en una excavación de índole arqueológica, donde el sur se emplazó como un espacio privilegiado para el trazado de un campo de fuerzas libidinales, un diagrama fantasmático en que la presencia se ausenta, donde cierta economía perversa del deseo se pliega produciendo el efecto alucinatorio del doble y el fantasma. Creo que tenemos una visita de el doble y el fantasma. Señor presidente, es uno de los múltiples presidentes que tenemos en la República Mexicana que nos vino a visitar. Señor presidente, ¿quiere decir unas palabras al público en este auditorio donde tantos presidentes han hablado? Sí, muchas gracias. En primer lugar, me siento honradísimo de estar aquí, donde tantos y tantos presidentes han hablado, y donde creo que tenemos una frase de un presidente acá atrás. Quien haya venido a este espacio antes lo sabrá, pero allá atrás dice: el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero pues ahorita estoy ahí yo. Bueno,
pasaremos a inaugurar, porque creo que esta cosa la hacen por primera vez, ¿verdad? ¿Sí, no? No, pero esto de que se hacen unas clínicas y pasan y dicen su choro. Y entonces vamos a hacer una inauguración. ¿Me puedes detener este? ¿Puedes detener este? En esta inauguración me siento sumamente complacido que estemos ante un esfuerzo donde instituciones públicas e instituciones privadas se unen para trabajar por la cultura y por el arte. Y sobre todo me congratula que sea un lugar para hablar, para darle voz a estos miserables, a estos hambrientos, a esta gente del sur patética, francamente balbuceante, los cuales como no han tenido nunca voz, por fin pueden hablar. Estos tarados, pero tarados en el sentido de que tienen taras, impedimentos, por toda la violencia, por toda la pobreza, por todo eso que han sufrido, estos tarados que por fin van a poder hablar. Aunque bueno, después me di cuenta que esos no vinieron, sino que vinieron estos cuates. Gracias, gracias. Y hablando de presidentes, hay una cita de un presidente. El expresidente dice: por ese camino de la sensibilidad popular, Cantinflas ha llegado a un grado mayor de profundidad en la conciencia de muchos problemas. Esto lo dijo el expresidente Luis Echeverría, que a lo mejor estaba pendejo en muchas cosas, pero parece ser que en esto tenía razón. Y he traído la memoria de Luis Echeverría a esta sala por dos cosas. Una por Cantinflas y otra porque estamos aquí en Tlatelolco y ese güey estuvo involucrado en esas cosas, por lo cual los conminaría a que le mentáramos su madre. Que chingue su madre. Pero después de eso regresemos a Cantinflas y que en Latinoamérica, quien lo conozca, ¿conocen a Cantinflas? Quien lo conozca saben que como que dice, pero pues no dice. Entonces, si ustedes saben lo que dijo, pero sí dijo, pero no dijo. O sea, si sabían cómo estaba el detalle, pero no, pero ya lo escucharon, o sea, ya saben que sí. Entonces, cuando ya te dije esto, pues más bien como que no te lo dije. Lo cual es una estrategia para decir, espérame tantito. Lo cual todos comprendemos. O sea, no va así la cosa. Y me parece bien que haya un esfuerzo teórico por decir a un norte, espérame tantito. Por todo eso celebro este esfuerzo. Pero no va a dar unos vivas a la República. ¿Elevado? Y como va a seguir mucho choro, espero que no tanto, pero va a haber, muchas gracias.
Bueno, este es un texto que intenta ser lo más cantinflesco posible, que resume algunos de los puntos que se tocaron en la clínica, zonas de disturbio, cartografías de la fractura. Quería decir antes que este texto se va a subir a un blog que está en la red ya y que ya tiene algunos otros textos de compañeros de la misma clínica y que al ratito van a presentar mis compañeros también. Se llama En ninguna parte, en todas, el sur desde nuestro norte. Dentro es otra cosa. Dentro no nos imaginamos porque la carne humana es dura, difícil de separar el tejido nervioso de la materia a disgregar. Las astillas del hueso pueden haberse colado incluso entre la masa blanda y quizá parezca como si el sabor perdiera consistencia, oscilando entre lo agrio y lo dulce, entre lo catastrófico y lo francamente delirante. Por eso dentro es otra cosa, porque el yo ahí sí es un otro, no en los mismos términos en los que Rimbaud, por ejemplo, hablaba en la concreción abisinia de su romanticismo feroz, repitiera ya en Jarar postrado en una cama y esperando a que le amputaran la primera pierna. ¿Yo soy otro? Sí, o sea, ¿soy otro? ¿O soy lo mismo? Lo mismito, la mismidad envuelta en huevo a punto de morir de sífilis en un lugar que sigue sin conocer. Sí, la movilidad se reincorpora a los hábitos de tal manera que desaparece. Sur, 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 sur. Ha resonado tantas veces el nombre sur a lo largo del CITAC que parece ser un mantra maldito, un recordatorio para el sacrificio, una preconsigna frenética que quizá diste mucho de ser reivindicable. A veces sur ha sido susurrado, sursurrado, surnegado, surredulcorado, sursubsumido. Sur así, dicho con un convencimiento que apabulla, porque entonces todo parece poder ser leído en esos términos. Por ejemplo, ahora, en esta sala y por breves instantes, yo soy irremediablemente norte y todos ustedes ahora son sur. ¿Es así? Suena ridículo. No, no es así. Sí es ridículo. Porque todos pensamos con la lengua del norte. Sur, pues, se ha dicho tantas veces que quizá haya perdido su sentido, pero también se ha dicho la palabra caníbal. En la noche del 29 de enero, entre tequilas e inconsistencias discursivas, algunos compañeros asignados a la tarea de no articular una serie de puntos para la realización de este escrito, resolvíamos que hay una diferencia de fondo entre el otro radical, el caníbal, y el que no lo es, a pesar de vivir en situaciones de cierta marginalidad. Por un lado, el antropófago que no ha accedido a la idea de uno, a la integración individual y que percibe el mundo desde un imaginario que se inscribe en el rito y que es inaccesible en tanto no se reconozca que posee una organización de códigos totalmente distinta a la nuestra, como nos sugería Sueli Rolnik en la visita que hiciera a una de nuestras sesiones. Por otro lado está el canibalismo desritualizado de la modernidad, que busca alias inmateriales para poder redefinirse, reintegrarse en tanto pervive en una realidad fantasmal que lo acecha, un desmembramiento molecular de las ideas, multiplicación al infinito y desborde de sentido. En la excentricidad radical del canibalismo no hay centro y entonces la persona no existe porque ¿qué es macerar al amigo, cortarle en pedazos, devorarlo poco a poco mientras observas los ojos de su familia? Si hay que nombrar al caníbal, quizá haya que hacerlo
con un término distinto, con un vocablo inventado, palabras ininteligibles. Sí, se insistía entre gritos y acusaciones de buen tono que negaban a Heidegger, a Adorno o a Baudrillard, según el turno del hablante, con tendencias de los preantropófagos en los que nos estábamos convirtiendo, en tanto el tequila seguía sirviéndose. Pienso ahora que quizá ni siquiera el caníbal deba ser nombrado desde el término políticamente correcto de antropófago, porque no todos esos nombres son usados desde quien mira, no hablan más de quien los produce que de lo que intentan delimitar. Justo de eso se queja el Calibán shakespeariano en La Tempestad. Me has dado la lengua para insultarte. Tu lengua misma es un insulto entero que me condena al éxodo, a la falta de lugar, a ser como tú. Y entonces yo, que no era yo porque no había yo, ya no soy yo, soy tú y desde ahí te nombro, te insulto. Sur. 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 No, el sur real no existe. Existe como fantasmagoría, esta visión ilusoria de quien fija su propio deseo, de quien fragmenta en la medida de una concepción logocéntrica que confunde verdad con verosimilitud. Lo que hay es una invención del sur, como consecuencia de un desarrollo que no puede hacer otra cosa sino excluir al otro, radical en la medida en la que lo clasifica y lo convierte en fragmentos definibles. Esta ilegibilidad derridiana es un vacío irrepresentable. Lo que puede representarse, el fantasma lacaniano hasta donde lo entiendo, sí es una realidad. Ouroboros, serpiente que se come la cola. El sur es una autorreferencia del norte, que mezcla placer con dolor, intento de cercanía que muta constantemente en función a una forma de construir la realidad que tiene como tradición los entendimientos de Occidente, mismos que dependen de una temporalidad definida. Sur. Y lo que presenta un conflicto mayor para aquellos otros que aún no han sido tocados por su avanzada cultural, es que Occidente, a través de todas sus deformaciones, mutaciones y mutilaciones postcoloniales, es también inextricable para ellos. Y quizá la ilusión más peligrosa de todo esto sea que cualquier tipo de institucionalización de la palabra del otro lo incorpore como pieza de este mismo sistema bipartido, como muerte o como preservación museística. Le haga pues perder su alteridad a ojos del sí mismo y le haga a la vez permanecer en su no existencia, en su impenetrabilidad a los ojos de quienes, supongo yo, son esos otros. No desdeñemos a la confrontación, se decía también. La integración es una estrategia, una fuerza centrípeta que irremediablemente tiende a los centros. Cuando se dice artistas del sur, se dice una cierta manera de incorporarlos a un imaginario. En la confrontación cada quien tiene sus nombres y creo que ningún artista caníbal se llamaría a sí mismo artista, ni caníbal, ni nada. Utilizaría nombres para sí mismo que no corresponden a nuestra manera de leer el mundo. Y, para seguir en la misma línea vindicativa, se puede agregar que no hay sur o norte del arte. Hay un arte instrumental e instrumentalizado por una determinada división social del trabajo en el sistema artístico. Hay también un arte que puede apelar al sentido, pero que de igual manera pertenece al flujo de percepciones de las prácticas occidentales. No creo que la imagen sublimada del sur sea suficiente para nombrar al subalterno. Demasiado olor a humanismo, ese perfume con el que las buenas conciencias se bañan para no tener que dislocar su sentido, desplegar su condición segregacionista. Y lo sabemos ya porque hemos vivido décadas y décadas del discurso de la conmiseración. Uno de los peores caníbales inconscientes o no tan inconscientes de la cultura son los humanistas, justo porque desde sus lógicas compasivas cometen un escamotaje, una sustitución con la que se monta un teatro de misericordia que los hace acceder al poder
y gobernar con la máscara del vencido. Eso quizá sea uno de los motivos por los cuales la máquina barroca mexicana se pone en acción. Esta desintegración de la penuria por medio de una sustitución simbólica, pliegues sobre pliegues que van configurando un ensimismamiento repleto de otros latentes que han sido sometidos, engañados, escamoteados. Una imagen interesante de esto mismo es la herida. Esta sublimación del dolor parece que se exime, que finalmente pierde apariencia. Un camino de subalternidad es la evanescencia, en tanto parece ser que la herida ya no está ahí. Y sin embargo duele, a pesar de que se nos exija callarlo, colocarlo en un lugar cerrado y continuar. La herida es una constatación del tiempo en la carne, una impronta radical en tanto amenaza al cuerpo con la ruptura. ¿Cuántas heridas son posibles en la superficie de un animal como nosotros? La herida es el preámbulo de la muerte, pero también es su recordatorio, una inscripción de lo finito en el territorio de la existencia. ¿Y quién de aquí se hace cargo de su propia herida? Lo que hacemos es posponerla, intentar que cierre por medio del olvido, de la superposición de nuevas capas de algo que no es piel, pero que se le parece mucho. El encantamiento, el glamour y una pretendida ligereza que nada tiene que ver con la levedad que ya mencionaba Calvino en sus ensayos para el próximo milenio. Esta nueva piel, que no es piel, podría también llamársele simulación, discurso aparente, un escamotaje del sí mismo, que se pretende otro para salvarse. Pienso de inmediato en los comentarios de Mariana Botey, quien ha dirigido provocadoramente bien la clínica del CITAC. Una tendencia de Occidente por recuperar las imágenes del sur como una segunda modernidad, una estrategia, porque claro, como en el caso de la conquista, parece ser que se descubre algo que antes no estaba ahí y que sin embargo en la comprobación del reflejo, el espejo psicótico lacaniano que devuelve la imagen sublimada del yo en un otro que no es sino sí mismo, es la comprobación. Incorporar la herida, hacerse cargo de ella, sería aceptar el dolor de esta irremediable mismidad y entonces, como nos decía también Nelly Richard, desnaturalizar el sentido y provocar apropiaciones de los signos. Intentar, pues, en los intersticios la opción de la identidad y su potencia de significación. Aceptar que la disrupción sigue ahí, o porque los padres europeos nos han abandonado, o porque muchos de nuestros padres nativos se han pervertido. En todo caso, creo que el problema latente a discutir es el carácter de la resistencia cultural de los subalternos, que provienen de una genealogía distinta a la dominadora, sea esta del norte o del sur, misma resistencia que han debido llevar a cabo para cuidar del exterminio su percepción del mundo, a la vez trazar los métodos para contribuir a que estas formulaciones encuentren canales adecuados de expresión como estrategia de negociación, aportar en el límite de la cultura de Occidente y como conocedores de las constantes del nuevo poder banal que es el mercado, herramientas a este enmascaramiento estratégico de resistencia como parte de una propuesta de indocilidad frente al entorno que plantean los poderes hegemónicos de un Occidente cada vez más amenazante, mutante y poco sensible. Lo que James C. Scott llamara la infrapolítica de los desposeídos. Gracias. Para terminar con la presentación, queríamos hacer, Enrique va a hacer una pequeña muestra de, empezamos a construir un archivo en línea de toda la investigación y parte de las transparencias que vieron tiene que ver con precisamente las imágenes y como, digamos, el estudio comparativo que estábamos haciendo, pero esto ya se constituyó en la forma de, propiamente, es un blog en este momento, ¿verdad? Que quisiéramos
hacer una base de datos en línea sobre esta, digamos, dirección perversa de la investigación? Yo soy Enrique Méndez de Hoyos y bueno, lo que quería presentarles brevemente es el blog que se armó. Como ya vieron, pues corrió no solo sangre, sino también adrenalina, y esto llevó a bastante producción. Ojalá y pudieran anotar la dirección, es zonascartografías.blogspot.com, y pues ahí van a ver varios artículos. Les podemos hablar desde los de Mariana, artículos producidos ex profeso dentro de la clínica, ¿no? O sea, que son producto como de las dinámicas de discusión que tuvimos ahí, ¿no? También hay otros trabajos dentro del blog, están el sur en 100 trozos, está la sur alternidad como categoría post-metafísica. También hay por ahí otros trabajos que si bien habían sido producidos con anterioridad, tocan, digamos, por el centro, atraviesan o por el centro o por mínimo por la tangente el tema que teníamos, ¿no? Como este trabajo, espérenme, aquí traigo mi acordeón de, un segundito. ¿Cómo me aprovecho del otro? ¿Cómo lo jodo? ¿Cómo lo chingo? De Natalia Domínguez, ¿no? Y bueno, por ejemplo, donde ella destruye una silla de ruedas. En fin, tiene muchas cosas el blog. Esperemos que siga creciendo y que tome inclusive otras formas, ¿no? Le paso la palabra a Mariana. No. No. Bueno, no sé cómo están. Tenía yo 3 preguntas muy sencillas que podíamos circular, pero también, no sé, señor mariscal de campo, Medina, ¿qué? Del público, ¿quieren que yo tengo 3 preguntas para la circulación de las ideas, pero creo que en la presentación general se tocaron como los puntos, hay como una emergencia de cuáles son los posicionamientos de las 3 áreas de investigación, y quizás teniendo aquí a los participantes de las clínicas presentes, a lo mejor si el público no quiere hablar, yo hablo y tengo preguntas, pero si el público quiere hablar, yo creo que ya es un buen momento para que se formulen preguntas, no sé, que hicieran a los participantes de la clínica, ¿sí? Parece que hay una cosa aquí que yo creo que habría que darle voz, porque uno de los fantasmas que conjuramos de la manera más como a propósito fue el fantasma jacobino, ¿no? Y nos lo comimos, ¿verdad? Suele que nos comimos a los jacobinos y lo conjuramos y hubo una manipulación del jacobino, por eso vino el presidente y todo esto, pero la idea era que era un ejercicio de que al escenario subía el tercer poder. Ya nos habló el clero en la figura de los artistas, ya nos habló la monarquía en la figura de los teóricos, y era como el tercer poder, la pequeña burguesía. Entonces, la pequeña burguesía, que sí tiene sus alianzas con los campesinos, así que cuidado, y también con los indígenas, esta sí es
una pequeña burguesía inteligente que está en un proyecto de hegemonía real, y entonces incorpora al subalterno a su discurso, tiene una lista de peticiones para el clero y la monarquía que yo creo que tenemos que oír. Bueno, Digo, yo no sé si estoy en el clero, no sé no es muy grande la lista y en realidad son un par de comentarios de lo que pudimos ver entre el jueves y hoy. No están completamente consensuados con el grupo, pero son intuiciones que creemos que pueden tener algún valor y tienen que ver con lo que vimos en el simposio y sobre todo con lo que no vimos. Y por ejemplo, algo que es, digamos, fuerte, es que el simposio estuvo todo el tiempo hablando de la producción de conocimientos, de documentos, de archivos, de obra, de una serie de cosas, o sea, siempre de los productores, y muy rara vez llegó a hacer alguna referencia a la distribución, el consumo y el acceso del arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hemos participado todos de una sesión de ombligos estupenda, pero sentimos que falta, o sea, yo siento muy personalmente que falta la apertura, o sea, la reflexión sobre la apertura del arte, ¿no? Y creo que eso me gustaría aquí comentar una nota que a su vez me comentó Néstor García Canclini en su momento y lo agradecí como noticia. Tiene que ver con la Bienal de Sao Paulo, con la última. Esta Bienal que era toda blanca, 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 en la que se iba a discutir del arte y que en el día de la inauguración fue invadida por los grafiteros de Sao Paulo, que la pintaron toda de graffiti solamente para que la misma Bienal y su curador incluido volvieran a pintarse de blanco al día siguiente y tan tan. Entonces, pues, esa es una dimensión, o sea, la pregunta es si no estamos pintando de blanco las cosas en nuestro lenguaje sumamente sofisticado, terriblemente dirigido, por un lado. Por otro lado, pues esta generación reclama las nuevas tecnologías. En todo el debate, todo este tiempo, nadie habló de las nuevas tecnologías como herramientas de acción, se habló de las fracturas y de los pliegues y de las brechas, y bueno, pues resulta que para esta generación las nuevas tecnologías son una herramienta de incisión en esos pliegues. Y es sumamente sorprendente que al arte contemporáneo las nuevas tecnologías le resulten completamente tangenciales. Esos serían 2 y ya. Le pasamos la palabra al campesinado, que creo que está como por allá hasta el final. O ¿quién quiere? El otro público, el otro tercer poder. ¿Alguien quiere? ¿No? ¿Preguntas, comentarios, divagaciones? Bueno, yo sí quisiera participar un poco sobre la última participación. Me parece que este fue un simposio dedicado a la historia y a la recuperación de archivos y que me parece muy importante, pero también es cierto lo de las nuevas tecnologías y esa es una inquietud muy grande. Los hijos de la generación de los que vivieron en el 68, que somos nosotros, tenemos una especie de vacío y como de desesperanza y estamos llenándolo con nuevas tecnologías. Y bueno, no exactamente es una postura, sino es algo que observo y en mi propia vida y en mi propia manera de producir. Hay un exceso de accesibilidad a las imágenes, un exceso de simultaneidad, si se puede la simultaneidad presentarse en exceso, y un exceso de inmediatez de las imágenes. Entonces, frente a todo esto,
creo que el esfuerzo por recuperar la historia y por revisar el pasado con todos sus heroísmos, no sé si aplica, vuelvo a lo que decía Marcelo Expósito, no sé si aplica, si tiene un uso, una eficacia para las nuevas generaciones de productores. Realmente es preocupante. Creo que los productores actualmente vivimos en una tensión muy grande por estos excesos y esa es mi participación. Yo no sé qué podría decir las clínicas al respecto. ¿Puedo decir algo? Sí, cuando quiera. Sí. Yo creo que las nuevas tecnologías son en mucho sentido organizadas precisamente por un principio de distribución y redistribución que no corresponde necesariamente al mapa de producción de la lógica instrumental que se totaliza en la economía capitalista. Y yo creo que por eso precisamente hay una conexión profunda entre las figuras históricas de la economía del don o la economía del sacrificio y precisamente lo que estructura esta nueva economía que existe en la virtualidad que están utilizando. Yo creo que yo hice preguntas que no tenemos tiempo de hacer, pero precisamente mi pregunta era una interpelación a que ustedes hablaran de eso, y cómo de hecho la forma que tomó nuestra arqueología histórica es esa forma. Y esa es la forma correcta. De otra manera también, y esto sí a título aquí de mío, yo sí quisiera recuperar algo que creo que Jacobi le contestó a Marcelo, pero me perdí una parte, que es que sí organizamos, y esto a lo mejor es una idiosincrasia o un problema de reflejo, yo no sé, o una postura de radicalidad ante todo este sistema, lo que es la razón instrumental, ¿no? Yo siempre exigí que no se produjera ningún tipo de conocimiento, no me interesa el proyecto del conocimiento, me interesa el proyecto de la crítica, son dos cosas distintas, no me interesa el dogma, me interesa la crítica, me interesa ahí donde el conocimiento se estalla y pierde su sentido, ¿no? Entonces, esta función, esta como residuo, para mí es un residuo como del socialismo leninista, de la máquina de producción para la efectividad y todo eso, es precisamente yo creo que la estructura de dominación que nos tiene, que no permite que nuestra estructura psíquica se empiece a desear otras formas, ¿no? Y eso estuvo muy presente en la manera en la que trabajó la clínica número 1, ¿no? Entonces, el proyecto era un desmantelamiento de la razón instrumental y todas estas nociones de efectividad y uso y todo esto y otro tipo de espacio, pero bueno, no sé, o sea, esto es idiosincrática, estas sí son posicionamientos, ¿no? Y puede haber, y esta es una discusión inmensa porque es muy compleja y no se resuelve, pero yo creo que sí hay una necesidad de que un grupo en la asamblea esté en esta posición crítica, ¿no? Porque si no, es la supercarretera y la velocidad y todo lo resolvemos y no hay herida y todo se instrumentaliza y complicado. Yo no quiero vivir ahí, ¿no? A mí ese lugar no me gusta. No va a haber lujo, no va a haber placer, no va a haber consumo. ¿Puedo? ¿Se nos acabó el tiempo? ¿También nos No, quiero hacer una observación, así puedo introducirla aquí. ¿Dónde estamos? Perdón. Acá. Tengo el micrófono. Es una observación que también tiene que ver con lo que están comentando aquí y puntualmente también con la pregunta que hizo Marcelo hace un momento que tenía que ver con la eficacia, ¿no? Y yo, por ejemplo, estaba conversando hace un momento con Soli de esto, es como una duda también, no, más que una pregunta o respuesta, y tiene que ver con, mira, por ejemplo, en el 2002, es una cosa que muchos aquí deben conocer, Francis Alice hizo una acción en Lima,
que se llamó Cuando la fe mueve montañas, que tiene que ver directamente con un gesto de reunir a 500, 800 personas para simbólicamente con palas, ¿no?, peinar una duna en Ventanilla, a las afueras de Lima. En esa época, en paralelo a esos años, en el norte del país, en Ancash, puntualmente en la zona de San Marcos, se estaba construyendo una mina, Antamina. Esta mina canadiense, digamos, debe ser una de las minas de cobre más importantes de Sudamérica y quizás del mundo también. Demoró en su construcción más o menos 6 años y durante ese periodo no solamente, digamos, trataron de mover una montaña, sino literalmente allanaron montañas que existían, las aplanaron y desaguaron lagos, transformaron enormemente la geografía del lugar y afectaron enormemente el ecosistema, ¿no? Y yo estaba pensando justamente en esto de la eficacia, del poder simbólico, un poder simbólico y poético en el cual yo sí creo, pero efectivamente siento que como que estamos hablando de dos formas de transformación de la realidad que operan en niveles diferentes y a velocidades distintas y que de una u otra manera se van a encontrar. O sea, estamos transformando la realidad en dos niveles muy diferentes, mientras viene de alguna manera, digamos, una especie de sistema mucho más, sistema económico, ¿no? O de alguna manera prepotente, que tiene un tipo de afectación de un impacto determinado y otro tipo de transformación de la realidad que también tiene otro impacto en otros niveles. Y yo siento que definitivamente ambos están teniendo como que fricciones y esas fricciones me parece que son interesantes. Y no sé, al final de cuentas, cuáles son. Yo siento la eficacia de ambas y siento que el choque es una cosa muy, muy compleja, digamos, de determinar en el futuro, ¿no? Pero me parece interesante justamente contraponerlo de esa manera, con un ejemplo como ese, ¿no? Sí. A mí me toca echar a andar la guillotina, de manera que voy a cortar la cabeza en este momento. Les voy a pedir que pasemos a la siguiente edición. Muchas gracias por la discusión. Si no hubo tiempo para el debate, debemos culparlo a la Presidencia de la República, alias Víctor Susler, que robó el tiempo del debate, pero se lo agradecemos. Y eso no estuvo programado, lo denuncio públicamente. Y por consiguiente vamos a pedirle a Viviana Curi que hable mientras Raymond Chávez se coloca. De veras llevo años queriendo compartir con mis amigos este evento. Quédense, sé que las necesidades biológicas son importantes, pero esto está aún mejor. Rápidamente agradecer a Cuauhtémoc Medina. Agradecer a Cuauhtémoc, que fue un privilegio y placer trabajar con él. Los agradecimientos son a nombre del Patronato de Arte Contemporáneo y queremos agradecer a todos los ponentes, al equipo de Tlatelolco, a Sergio Raúl Arroyo, Jimena Molina, Andrés, Berta, Alejandro, a TV UNAM por su extraordinario trabajo, a las intérpretes, al equipo del ECO, a Begoña, Salvador, Quique y Adrián, a los responsables de las clínicas, Mariana Botey, Daniel Garza y Jorge Munguía, a los técnicos de Visión 21, muchísimas gracias, a los choferes de Televisa y al equipo del PAC, a Clara Rodríguez, José Antonio Sara, María Bostock, a Jessica Hernández, a Ana María y a las voluntarias, Ana Sol, Isabel, Jonathan, Celinda, Valeria, Kerstin, Berenice, David y Adriana. Y muchas gracias a todo el público. Una última petición, aquí enfrente hay ejemplares de Desbordes. La red solicita que quienes quieran llevarse ejemplares para distribuirlos, por favor los tomen al final de la presentación enfrente. Muchas gracias.